Y recibimos al ex canciller Julio Londoño aquí en nuestro set para hablar de los alcances que pueden tener estas nuevas noticias que se generan desde Venezuela. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, mire, no es la primera vez que vemos al gobierno de Venezuela haciendo declaraciones fuertes, pero esta vez cuando la canciller pues le dice a Luis Almagro que renuncie inmediatamente, ellos argumentan que hubo violación por parte del secretario general de la OEA de esa carta, de la carta de la OEA. Ese argumento tiene asidero. No, el secretario no tenía las facultades para haber invocado la Carta Democrática. De ninguna manera, el secretario general sí tenía esa facultad. Él está actuando de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática. Lo que pasa es que es la primera vez que lo hace el secretario general. Nunca los secretarios generales anteriores han optado por una medida de estas características. Ahora este caballero ha dado el paso en ese sentido. Pero entonces no es cierto lo que se ha dicho antes, que quien tiene que invocar esa Carta Democrática cuando se presenta una situación como esta u otra que lo amerite, tiene que ser uno de los países miembros. No, específicamente se señala que puede ser uno de los países miembros o el secretario general. Bueno, y cuando uno de los países miembros hace la petición que está haciendo el gobierno de Venezuela en este momento, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Viene ahora entonces una reunión donde todos los países analizan la situación y deciden si Almagro debe irse? No. Yo creo que tiene mucho más posibilidad de la canciller de Venezuela de irse que el secretario general de la OEA. Mañana hay un hecho muy importante en el Consejo Permanente de la OEA que no se ha destacado suficientemente. Los expresidentes de Panamá, de República Dominicana y el ex jefe de gobierno de España van a dar un reporte sobre las gestiones que han venido haciendo con el gobierno venezolano y con la oposición en una reunión que hubo en República Dominicana para buscar una fórmula de salida a la crisis venezolana. Por lo tanto, el resultado de este informe de los expresidentes va a ser de una enorme importancia y puede en alguna forma neutralizar una reunión que hay el día 23, también en el Consejo Permanente, para analizar el informe del mismo secretario general sobre la situación venezolana, y por lo tanto es muy posible que esa reunión del 23, donde el secretario Almagro va a presentar su informe, quede neutralizada previamente por el informe de los tres expresidentes el día de mañana. Pues mire, ese informe claramente va a ser importantísimo, pero también se sabe que ese informe y esa reunión que encabezan estos tres exmandatarios, pues va dirigida hacia invocar una vez más el diálogo entre la oposición y el gobierno. ¿Qué tan exitoso puede ser un llamado al diálogo en las instancias en las que están las cosas? Un gobierno cada vez más controlador y una oposición que cada vez soporta menos. Ya hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alub, dijo: no voy a hablar con Maduro. ¿Invocar al diálogo es la solución? Es posible. De todas maneras, el diálogo es necesario en cualquier situación. Incluso si se llegara a aplicar la Carta Democrática, es necesario pasar previamente por el diálogo. El diálogo no se puede obviar. Y hubo algunos sectores en Venezuela que criticaron el hecho de que algunos dirigentes de la oposición se habían reunido precisamente con los exmandatarios que estaban en la gestión de mediación. Yo creo que ese diálogo necesariamente va a ser uno de los medios de solución de la crisis venezolana. Hay que tener en cuenta que ya se aplicó en una oportunidad una medida extrema con Honduras, por ejemplo, que se la suspendió temporalmente por una violación de la Constitución y del orden constitucional interno, pero una cosa es Honduras y otra cosa es Venezuela. Además, Venezuela, en estricto derecho, no ha violado la Constitución, está cumpliendo la Constitución nominalmente y por lo tanto no se ha llegado a una situación como la que se presentó en un momento determinado con Honduras. Pero mire, las personas que analizan esto desde afuera sienten que a Almagro se le dejó solo cuando él decidió invocar esa Carta Democrática y habló un poquito más fuerte y fue un poquito más allá. Esperaban que los demás países miembros pues hicieran también declaraciones que fueran en ese orden y en ese sentido. Argentina convocó inmediatamente una reunión extraordinaria donde lo que hizo fue emitir un comunicado en el que llamaba al diálogo y hasta ahí. ¿Dejaron a Almagro solo? Yo creo que los países, la mayor parte de los países latinoamericanos, por diferentes razones, no tienen interés en indisponerse con Venezuela. Unos por una cosa, otros por otra, pero hay razones de carácter bilateral que prevalecen sobre una declaración o una posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Entonces los países se cuidan en ese sentido, precisamente por las características y la condición que tiene Venezuela, que además no está sola. Venezuela no está sola ni en el mundo ni está sola en América Latina. Pero naturalmente hay países que tienen intereses de diferentes características con Venezuela y no se van a arriesgar a deteriorar las relaciones por un asunto de principio, como es el que está invocando el secretario general de la OEA. Decía usted, ex canciller, que Venezuela no ha incumplido la Constitución, pero lo que alega la oposición todo el tiempo es que tienen controlados todos los poderes y que, por ejemplo, no están dejando avanzar ni en los tiempos ni como debería ser este proceso de referendo. ¿Por qué dice usted que no han incumplido la Constitución? Nominalmente no la han incumplido. Por ahora el gobierno está enmarcado dentro de esos parámetros. El hecho es que por otros medios el gobierno lo que ha hecho es controlar la totalidad del Estado. El Poder Judicial, incluso las Fuerzas Armadas venezolanas están prácticamente dentro de ese marco ya. Entonces es una situación de carácter político muy complicada, pero yo creo que en este momento, como se ha visto anteriormente, la Organización de Estados Americanos no puede dar un paso más allá de propiciar el diálogo y hacer una invitación para ese efecto. Si acaso, para que continúe el proceso que está en este momento en movimiento, que es el referendo revocatorio. Hasta ahí podrían ir. Bueno, y veíamos que se inició ese proceso de validación de firmas, unas filas interminables, tienen hasta el viernes para continuar con ese proceso, pero ¿qué tan transparente puede estar siendo realmente en el marco en el que está Venezuela en este momento, con un gobierno tan controlador? Muy complicado, muy difícil. Yo creo que el gobierno venezolano está en una situación sumamente complicada, tanto desde el punto de vista interno como internacional, pero fíjese usted que los países están dando pasos de aproximación. La declaración del gobierno de los Estados Unidos hace 72 horas diciendo que va a dialogar con Venezuela es una muestra de ello. No todos están dispuestos en este momento a arreciar, a estrecharle un círculo a Venezuela. Para usted, ¿esto cómo va a terminar? ¿Qué va a pasar con Maduro? ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a pasar con el referéndum? Yo tengo la impresión que esta situación que se está viendo en Venezuela va a continuar por un tiempo adicional. Fíjese usted que el gobierno de Venezuela quiere, bajo todo punto de vista, tratar de mantener la situación por lo menos hasta el mes de diciembre, porque manteniendo la situación hasta el mes de diciembre, ya de acuerdo a la Constitución, no se puede revocar, no se pueden hacer elecciones sino simplemente puede haber un cambio del presidente, pero el régimen va a continuar. Claro, de no hacerse este año, el panorama es completamente distinto para Venezuela. Pues, ex canciller Julio Londoño, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto.